¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí tenemos una carta que es un caso, el de Pedro, que seguramente cuando leemos lo que él ha escrito, nos permite avisorar un poco cómo fue su evolución, su desarrollo, no ya como discípulo, sino como apóstol y como cristiano, ¿verdad? En la primera carta nosotros vamos a ver un determinado enfoque que él toma, que incluso ya desde el primer capítulo podemos empezar a fijarnos, y ya en el segundo, en la segunda carta ya vemos que tiende a tener otro enfoque, que eso es algo que se puede inferir tranquilamente que viene de una mayor madurez, de un mayor progreso espiritual, de un mayor conocimiento del Señor y desarrollo del carácter del Señor en la vida misma de Pedro. Y esto vale aclararlo porque durante mucho tiempo ha habido muchas gentes, o por lo menos algunos pensadores, supuestos pensadores, que creen que en realidad primero Pedro y segundo Pedro no lo escribieron la misma persona. Que por ejemplo segundo Pedro lo escribió un seguidor, un admirador de Pedro, como que lo respetaba mucho y quería enseñar otras cosas, pero como para darle más autoridad lo hacía como si lo hubiera firmado Pedro. Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica, sea o no triste decirlo, hay una tendencia muy marcada a menoscabar la autoridad de los libros de la Biblia tal como la conocemos. Se tiende a por lo menos a considerar algunos libros como continuaciones o incluso secuelas de los libros anteriores. O de otros libros que vendrían en esta temática. Pero no, nosotros no necesitamos pensar ni dudar que las dos cartas de Pedro le pertenezcan a él. Pero ya podemos ir empezando o leyendo en el primer capítulo, que es el que vamos a ver hoy, y a medida que leemos también vamos a tratar de reflexionar algo sobre lo que el Señor le inspiró a Pedro y lo que Pedro plasmó para que nosotros sepamos a través del tiempo. Empezamos leyendo entonces, en el capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Estas regiones que vemos aquí, donde vivían estos hermanos a los que Pedro les dirigió en principio esta carta, son todas regiones que hoy por hoy constituyen lo que significa, lo que es Turquía. Pero en aquella época era una avanzada muy importante porque era una de las zonas donde había mayor colonización griega. Había muchos pueblos ahí juntos, había varias provincias romanas y entonces obviamente cada región tenía sus características y algunas de esas características también las habían recibido los hermanos por su crianza y por su desarrollo antes de conocer al Señor. Pero esto no importaba las diferencias. ¿Por qué? Porque todos habían sido llamados por la presencia de Dios. Es decir, Dios ya sabía desde la eternidad que esos hermanos de esos distintos pueblos, de esas distintas provincias romanas, iban a llegar a creer en Él y a ser sus hijos. En santificación del Espíritu, porque Dios, en virtud de eso que ya sabía, los había separado por la obra del Espíritu en los corazones de cada uno de sus hermanos, después de que ellos habían recibido al Señor Jesús, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, no obedecer al Evangelio, el llamado que Dios les había dado, y ser rociados, es decir, lo que Juan después explicaría, ser limpiados sus pecados con la sangre del Señor Jesús. Que en definitiva ha sido la misma experiencia que ha experimentado cada uno de los que hemos recibido y reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Y cuál es el resultado de esto? Gracia y paz os sean multiplicados. Que también cabe pensar y cabe recordar que es el mismo deseo que Dios sigue manteniendo para todos nosotros en este siglo XXI. Entonces seguimos leyendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
O sea, acá, pero lo primero que quiere empezar a hacer y que de hecho hace es bendecir y reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque por la obra que él ha descrito justamente en este versículo 2, ya les ha dado a los hermanos y por extensión a todos los que creen una esperanza. Los hermanos que vivían en lo que entonces en esas provincias se conocía como Asia Menor, vivían en una sociedad que no tenía esperanza, que trataban de adorar a cualesquiera cantidad de dioses que se les ocurriera o que encontraran o que les pudiera llegar a enterarse para ver si tenían esperanza de algo. No tenían sentido, no tenían propósito, se puede decir que no tenían nada. Pero estos hermanos sí lo tenían, porque Dios había llegado a sus vidas. Y esto por qué lo había hecho, también por la obra del Señor Jesús, que nunca está de más repetirlo, que la obra del Señor Jesús, por lo importante es que fueran su vida y su muerte, se completa y se perfecciona por su resurrección. Eso vale saberlo porque alrededor nuestro es muy difícil encontrar un énfasis un énfasis debido en la importancia de la resurrección del Señor, más allá de que se recuerden alguna fecha puntual como este fin de semana último que pasó. Pero nosotros hacemos bien en recordarlo siempre porque es parte indisoluble e indispensable del plan de Dios de la salvación, tal como Dios lo pensó siempre y como siempre quiso que se implementara y como de hecho se implementó. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pocos hermanos de aquella época podían heredar algo, incluso sea fuera material o espiritual. Y si heredaban algo, podía ser algo que se podía destruir tranquilamente en cualquier ataque, en cualquier rebelión, en cualquier guerra. Pero Dios ofrece algo mucho más grande y más importante que eso, que es la salvación. Como dice el versículo siguiente, en el versículo 5, nosotros, es cierto que Dios nos da la salvación, pero a lo largo de la vida Él nos guarda para que sigamos en sus caminos mediante la fe y para que en el futuro veamos la manifestación de esa salvación que ya tenemos, pero que esa manifestación se va a manifestar en toda su dimensión en el tiempo venidero, en el tiempo postrero, más allá de esta tierra como nosotros la conocemos y la entendemos. Seguimos leyendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es algo grandísimo tener la esperanza que Dios nos da. Es algo maravilloso verdaderamente de contar con la seguridad de la salvación. Pero hay que ser honestos y reconocer que hasta que nosotros lo podemos contemplar eso en toda su dimensión, que lo veamos en todas sus implicancias, tenemos un tránsito, un camino que recorrer en la tierra, que puede ser más o menos largo, más o menos corto, pero hay que recorrerlo. Y ese camino va a estar lleno de pruebas, como en los Juegos Olímpicos de aquella época, los caminos que había que recorrer en los Juegos a los que Pablo alude en otra carta, estaban llenos de obstáculos. Y eran obstáculos que había que saltar y saltarlos bien para salir a probar en la carrera. Del mismo modo que nosotros, Dios espera que podamos pasar las pruebas del mejor modo, de un modo que realmente le honre y le agrade, para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para que el día de mañana Dios nos lo reconozca también. Y eso lo hacemos por el amor del Señor. Lo hemos llegado a conocer a Él. A diferencia de tanta gente que se las da de pragmática, de concreta, de empírica, nosotros, más allá de saber la existencia histórica del Señor Jesús, hemos creído en Él. Hemos entendido la palabra, la hemos recibido y lo queremos, lo amamos por lo que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Que se lo manifestemos debidamente o que nos acordemos de hacerlo, ya es algo que implica nuestra responsabilidad, incluso nuestra falla, pero no por eso Él deja de amarnos y es esperar que nosotros que no dejemos de amarlos tampoco, porque verdaderamente lo que Él nos brinda es el fin, o sea, el resultado último de nuestra fe, la derivación, la conclusión. No es algo que simplemente lo usemos con la fe como moneda de cambio para conseguirlo, porque en realidad nosotros no lo merecemos, sino que es algo que
en lo que va a derivar nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y eso era algo que estaba anunciado desde la antigüedad, como seguimos leyendo, desde el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta verdaderamente fue, en definitiva, la experiencia de la gran mayoría de los profetas, de todos los que verdaderamente dejaron de lado sus intereses, sus ocupaciones, sus perspectivas, como pudieron hacerlo Eliseo, como pudo hacerlo Amós, como pudo hacerlo incluso Jonás, tantos profetas que dejaron a un lado de buena o mala gana lo que estaban haciendo, lo que pensaban hacer, y fueron a hablar la palabra de Dios. Pero también un ejemplo muy concreto que nos viene a la cabeza, y que lo hemos estudiado hace un tiempo, es el de Habacuc. Habacuc preguntaba cómo iba a ser Dios, cómo iba a salvar a su pueblo, cómo podía Dios pretender hacer su obra con un pueblo que era aún peor que el pueblo que Dios mismo había elegido, más allá de la maldad y de todo el pecado que en el pueblo de Dios se estaba manifestando en ese momento. Pero Dios había determinado que no se revelara la majestad en la persona del Señor Jesús en todo ese momento. No era para ellos, para que lo conocieran los profetas antiguos de primera mano, más allá de que ellos cumplieran su obra, de que Dios les reconociera y que ellos el día de mañana van a tener su lugar y su reconocimiento en el reino de los cielos, cuando, como le dijo el Señor Jesús a los que estaban escuchando, un día los van a ver a Abraham y a Jacob y a todos los profetas. No dijo a los profetas, dijo a todos los profetas, a los que Dios y el pueblo mismo terminaron reconociendo como tales en el reino de los cielos. Ellos seguramente quisieron ver todo el plan de Dios, les hubiera encantado hacerlo. Nosotros también nos gustaría hacerlo, pero por lo menos nosotros tenemos otro nivel de conocimiento, otra dimensión del saber de lo que fue el plan de Dios para cada uno de nosotros. Que las cosas, que la parte completa del plan de Dios, que implicaba la manifestación, la revelación y la vida, la obra, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, estaban reservadas para que lo conociéramos nosotros. Y es algo tan grande que seguramente hasta los ángeles quisieran entenderlo bien. Y por capacitados que estén para estar en la misma presencia de Dios, para verle el rostro, para hacer cosas que por ahí nosotros no entendemos, esas son cosas que los ángeles mismos no pueden terminar de comprender. Del mismo modo que a los ángeles se les ha dado estar en esta tierra y predicar a nuestros congéneres la palabra de Dios. Eso es algo que el Señor Jesús nos lo mandó a nosotros, a sus hijos, no se lo mandó a los ángeles. Eso es lo que espera que nosotros mismos hagamos. Y seguimos leyendo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acá lo que se nos convoca es que verdaderamente estemos preparados para entender, a estar atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere mostrarnos, a lo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere decir, ser sobrios, o sea, estar en condiciones, estar preparados, ser conscientes de la situación en la que estamos, estar atentos. Y cuando dice aquí, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, quiere decir e implica el favor de Dios cuando verdaderamente el Señor empiece a manifestarse, a obrar en nuestras vidas. No necesariamente que nosotros veamos una aparición o una visión del Señor delante de nosotros como lo vio Juan en Apocalipsis 1, sino que verdaderamente nos preparemos para que el Señor trabaje en nosotros, para que Él haga y continúe su obra, para que nosotros verdaderamente estemos limpios, estemos separados del mundo, estemos
en una condición, en una situación de santidad, como Dios mismo lo está, allí en la gloria, donde Él habita y de donde rige el universo. Y seguimos leyendo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que quiere decir esta palabra de Dios es que nosotros tenemos que, así como nosotros tenemos cada uno, o supimos tener cada uno un padre, que nosotros podíamos podemos acercarnos a él y hablar, podíamos confiar en él, podíamos saber qué esperar en él, y en virtud de eso lo conocíamos y también sabíamos qué cosas ayudaban a que tuviéramos un trato, una relación, una comunión con él, qué cosas era conveniente evitar, qué cosas era conveniente fomentar. Del mismo modo, nosotros tenemos que manejarnos a medida que nos desenvolvemos en la vida, a medida que vamos peregrinando en el tiempo, en el espacio, a medida que lo hacemos en el mundo, con temor de Dios. O sea, no un miedo, no un pánico, sino una contemplación y una consideración reverente. Un respeto que solo a Dios le cabe. Ese es el temor que Dios espera de nosotros. No una cuestión psicótica, sino verdaderamente algo de atención, de respeto, de consideración, como decimos recién, y de valoración, aprecio, estima y de amor por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, porque verdaderamente es algo que Dios lo hizo de una forma que podríamos decir que no salió barata. Alguien podría decir, pero siendo Dios quien es, y dueño y señor de todo, no debe haberle costado. No le costó en lo material, pero le costó en lo espiritual, porque le costó enviar a su hijo para que tuviera una presencia física en el mundo, para que tuviera una relación, una comunicación en cierto modo, o por lo menos para nuestro entendimiento, más distante que la que habían tenido en la eternidad, y que verdaderamente tuviera Dios mismo que contemplar la muerte temporal, pero muerte al fin, el mismo Señor Jesús, como algo que atravesaba y que aún desafiaba y ponía en entredicho su eternidad, su propia vida eterna. Por más que eso estuviera dentro del plan de Dios y de su cometido para con nosotros. Para que se vertiera la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, era algo que pertenecía al plan de Dios incluso desde antes de la existencia del tiempo, desde el más allá de nuestra pobre imaginación podría llegar a concebir. Era algo que el Señor incluso había entendido y había aceptado y se había mentalizado desde la eternidad misma que le correspondía ese papel. Dios Hijo, el Señor Jesús, tal como nosotros lo entendemos. Y justamente porque el Señor cumplió ese papel, porque fue obediente e hizo todo, Dios lo resucitó, Dios le dio vida, Dios completó la obra tal como era dado o estaba previsto que la completara, porque habiendo el Señor cumplido con toda su vida terrenal, con toda su vida de hombre, y habiendo pasado por la muerte, ya experimentando el más allá, donde ya en la parte humana ya estaba bajo la autoridad de Dios Padre. Dios mismo lo levantó de la muerte y lo glorificó con la resurrección y lo restauró a un estado más grande, porque no es simplemente el Hijo, sino que ahora también es el Señor de todo, porque más que ahora no lo veamos manifestado como tal con nuestros ojos materiales como los tenemos ahora. Y esto es importante que lo tengamos en mente y en cuenta y lo recordemos para que nuestra fe y esperanza, como dice el versículo, sean en Dios.
porque es de Dios que depende nuestra vida, nuestro caminar en este mundo y también nuestra vida eterna. No depende de nada ni a nadie en este mundo, ni siquiera del azar de no enfermarnos en medio de esta pandemia que está recorriendo todo el mundo, ni de la vacuna que se pueda llegar a recibir o a descubrir. Es de Dios de quien recibimos la vida y Dios quien nos la garantiza, tanto acá, por el tiempo, en tanto dimensión que nosotros entendemos que Él considere, como en el más allá del tiempo, más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar o entender. Porque el más allá también está bajo la soberanía de Dios. Y seguimos leyendo ya para terminar este capítulo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Mas la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando nosotros tenemos esta claridad del conocimiento de Dios, de su plan, de lo que Él espera para nosotros, verdaderamente podemos no solo tener claros la fe y la esperanza que dependen de Dios y que nosotros podemos empezar a ejercer. Porque tenemos tres realidades o tres cosas, como decía Pablo, que permanecen, que eran la fe, la esperanza y sobre todo la más grande es el amor. ¿Por qué de esto? Porque Dios mismo, como dice en otra parte de la palabra, es amor. Y Él, del amor que sale de Él, de su propio corazón, alimenta la fe y la esperanza que nos nutren a su vez a cada uno de nosotros. Por eso nosotros cuando nos vemos nutridos de esta manera, podemos acercarnos a nuestros hermanos, podemos relacionarnos de otro modo, podemos reconocer la dimensión que el Dios les ha dado a nuestros hermanos del mismo modo que nos ha dado a nosotros. Nos podemos ver como familia, como comunidad, como iglesia, y verdaderamente podemos preocuparnos unos por otros, orar unos por otros como lo hemos hecho hace un rato. Podemos estudiar la palabra juntos como Dios lo desea y como posiblemente cada uno siguiendo sus impulsos naturales no lo hubiera hecho, sino que el Señor mismo nos congrega a nosotros. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios también hace lo que Dios quiere, como dice en Isaías. Porque más allá de lo que pasa en la naturaleza, más allá de lo que pasa en la tierra, la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre, y como es palabra de Dios, hace lo que Dios quiere. Está bajo la autoridad y en las manos de Dios. Por eso verdaderamente Dios quiso e hizo posible y decidió que esta palabra nos fuera anunciada a nosotros también, y que nosotros pudiéramos llegar a recibirla, pudiéramos llegar a verla impresa y pudiéramos estudiarla y meditar en ella, y muchos de nuestros hermanos arriesgaran sus vidas a lo largo de la historia para guardarla, para traducirla, para hacerla llegar a otros hermanos y a tantas personas que no conocían la palabra de Dios. Y que aún hoy, en este siglo XXI, muchos de nuestros hermanos siguen trabajando con nuestra hermana Elvira Corbalán en Papúa Nueva Guinea, para que muchos que todavía no conocen de Dios ni de su palabra puedan llegar a conocer a Dios, a recibir su palabra y puedan tener al Señor Jesús como su Señor y su Salvador y poder verdaderamente gozar de la salvación y de todas las bendiciones que Dios les provee y que quiere que disfruten de cada uno de sus hijos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos y tengamos en cuenta esta palabra que tanto valoró Pedro y tanto valoraron los apóstoles, que estuvieron dispuestos no simplemente a escribir la palabra de Dios, sino mucho más a predicarla y extenderla al precio que fuera, aún a costa de sus propias vidas, por amor de los hermanos, como este mismo amor entrañable de corazón puro que se nos exhorta en estos últimos versículos, sino sobre todo por amor del Señor. Vamos entonces ahora. Señor, te damos gracias por esta meditación que hemos podido tener de 1 Pedro en el capítulo 1. Te damos gracias por que verdaderamente tu plan, que estaba
en tu corazón, en tus pensamientos desde el principio, desde el mismo principio y aún desde antes del tiempo, desde la misma eternidad, ha llegado hasta nosotros y lo hemos visto revelado de una forma gloriosa en la persona del Señor Jesús. Te damos gracias por toda la bendición que Él ha sido en cada uno de nosotros, por el precio que Él aceptó pagar y que pagó efectivamente, y que tú lo glorificaste, resucitándolo y haciéndolo Señor para tu gloria, pero también para nuestra salvación, para nuestra bendición y para testimonio al mundo, y especialmente a muchos que aún no han creído y que les falta creer. Te pedimos que nos ayudes a hacer testimonio, a amar a nuestros hermanos y que entre todos amándonos también seamos capaces de amar a otros para que tu plan siga cumpliéndose, tu palabra siga corriendo y sea glorificada y siga sirviendo para aquello, para que lo que tú la creaste y la has pronunciado y la has hecho llegar a este mundo. Queremos poner el resto de este día en tus manos y todos los motivos que hemos puesto en nuestras oraciones y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.